siendo por motivos también de trabajo, pues el día domingo aproximadamente a las 4 de la tarde, doctor, estaremos finalizando con lo que es procesos especiales en el derecho administrativo. ¿Sí, doctor? Va Sí, a está dar bien. una hora y media de ponencia el doctor y cualquier consulta estaremos también aptos en atenderlos. Las diapositivas, los materiales, les haremos llegar, pero culminando cada uno su sesión de clases. Seguidamente, el link se le va a enviar 15 minutos antes de la ponencia. ¿Correcto, doctor? Listo. Muchas gracias. Bueno, sí, antes de iniciar la clase, bueno, le pedí la venia Reader para poder terminar un poco antes, ¿sí? De todas maneras vamos a cumplir nuestro protocolo, ya que por situaciones adversas tuve que salir de viaje y, bueno, un poco temprano sale el bus con el que voy a viajar. Entonces, bueno, pero eso no es motivo, ¿sí? Para no poder hacer una de las cosas que más me gusta, y es enseñar los conocimientos tan limitados, por cierto, que tengo, pero que transmito a todos ustedes con mucho cariño. ¿Sí? Entonces ya saben la dinámica, los que me conocen, la idea es poder participar, poder compartir, poder dialogar un poco con su experiencia. ¿Sí? Ya tengo la opción Reader de poder compartir, ¿no? Sí, doctor, sí está Ok, disponible. excelente. Entonces, ya saben la dinámica. Yo pregunto, ustedes responden, tratamos de hacer algo así bonito para poder dinamizar la clase del día de hoy. Muy bien, recordarán ustedes que cuando hablábamos de la teoría general o desarrollaron su clase, creo que con el doctor Jorge, la clase de teoría del Estado, hablábamos de las funciones administrativas, ¿sí? Hablábamos de esa materialización de ese ejercicio ejecutivo al servicio de la ciudadanía, ¿sí? Y esa materialización de las funciones administrativas se realizaba a través de diversas actuaciones administrativas. Si es que estuvieron en la clase de acto administrativo y de actuaciones administrativas, lo podrán, desarrollamos ampliamente la teoría del mismo. Y decíamos que las actuaciones administrativas son la forma de materializar aquellas funciones administrativas, ¿no? ¿Qué funciones administrativas existen? Está la prestacional, está la normativa, está la reguladora o limitante de derechos, ¿no? Está la fiscalizadora, está el ejercicio de fomento, y de ahí está el cuasi jurisdiccional. Y también existe una función administrativa llamada potestad sancionadora, ¿sí? Y la potestad sancionadora, estimados amigos, se va a materializar, ¿sí? Se va a materializar mediante el procedimiento administrativo sancionador, ¿sí? Que es una característica y es la forma administrativa o la forma jurídica por el cual se regulan este tipo de procedimientos. ¿Me dejo entender? Sí, entonces eso como un preámbulo. ¿Qué es la potestad sancionadora? Bueno, la potestad sancionadora, estimados amigos, es la facultad o la potestad, ¿sí?, que tienen las entidades públicas para sancionar infracciones establecidas por el ordenamiento jurídico, ¿sí? Por otra parte, ya desde la perspectiva social política o de ejecución política, es un mecanismo de control social, puesto que nos ayuda a eh, ejercer esa coerción, ¿sí?, en vía administrativa a acciones que las vamos a llamar infracciones ante la comisión de estas o omisión de estas, ¿sí?, y que genere una responsabilidad. Obviamente, esto tiene una gran distinción con el ejercicio del derecho penal, que también es otra forma de manifestar la potestad sancionadora del Estado, el ius puniendi estatal, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a la vía administrativa. Se debe entender que la limitación, mientras que en el derecho penal la limitación es en relación, ¿no?, a la libertad, otros derechos conexos, en el ejercicio administrativo sancionador, las sanciones tienen diferente índole, ¿sí? A veces son suspensiones de derechos, a veces son limitaciones o eh, sanciones que limitan el ejercicio de determinadas facultades, por ejemplo, eh, la pérdida, por ejemplo, de licencias,
¿sí? Para no ejercer derechos económicos, o muchas de estas a veces vienen a ser pecuniarias. Entonces va a depender, ¿no? Va a depender en qué desarrollo o en qué actividad se va a existir la responsabilidad o la sanción administrativa. Ahora, es un ejercicio de control social porque también la sanción tiene una doble naturaleza. Una naturaleza coercitiva, así como de la pena, ¿sí? Dentro del ejercicio penal, y también previsoria, es decir, de generar, ¿no? Si yo te sanciono, señor, debo entender que tú no lo vas a volver a cometer o no vas a volver a cometer la misma infracción. O se debe entender que si es que yo te sanciono, eso genera un efecto social. Por eso también es un mecanismo de control social, ¿sí? Y además opera en mérito algo que vamos a llamar garantías aplicables a los administrados. Señor, yo ejerzo una actuación sancionadora, ¿sí? Pero tiene que existir algo que se llama debido proceso o debido procedimiento en la regulación administrativa, ¿sí? O sea, no puede haber sanción sin eh, garantía. Y la garantía lo establece el procedimiento administrativo. Lo estandarizado y lo regulado en la 27444, sobre todo en el libro que habla de procedimiento sancionador, ¿sí? Y después de manera complementaria o subsidiaria, ¿sí? Las normas de carácter especial o los reglamentos sancionadores, ¿sí? Ahora, hay ciertas excepciones que debemos considerar, ya que está regulado en la misma 27444. Por ejemplo, los plazos de prescripción. En este caso, tú no aplicas la norma, no aplicas la norma general, ¿sí? Es decir, la LPAG, sino aplicas la norma especial para establecer los plazos. Pero eso es porque lo está regulado en en la misma ley de procedimiento administrativo, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir avanzando en algunas cosas. Ahora, hay algo que debemos considerar a priori, ¿sí? Y es el ejercicio de esta potestad sancionadora tiene que ser expresamente atribuida. En otras palabras, por mandato legal o con normas, con rango de ley, solamente se pueden atribuir potestad sancionadora. Ojo, y también ya que vamos a hablar de procedimientos especiales, también la potestad fiscalizadora y también la potestad cuasi jurisdiccional, ¿no? Para poder llevar objetivamente procedimientos trilaterales, ¿sí? Entonces, es la naturaleza. Ahora, es importante mencionar también, ¿sí? Que no se puede delegar funciones, y esto habla sobre la indelegalidad de funciones en procedimientos sancionadores, ¿sí? Hay ciertos procedimientos que son delegables, otros que pueden ser otorgados por avocación, hay otros que pueden ser eh, nacer de un convenio o de una actuación conjunta, ¿sí? Pero la potestad sancionadora no es de carácter eh, o no tiene una delegación. Es decir, aquellos órganos que instruyen no pueden delegar a otro órgano esa potestad instructiva. Y lo mismo va a pasar con aquellos órganos que sancionan. Y también los órganos que resuelven, ¿sí? Recursos de impugnación. Entonces, ahora vamos a ver también el precepto de legalidad, porque esto tiene un par de matices que es importante estudiarlos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda o consulta en relación a esto? Ya saben que pueden dejar sus preguntas y lo desarrollamos en el transcurso de la clase. La actividad de fiscalización sí puede delegarse. Lo que pasa es que la fiscalización, Jimena, te explico, en el ejercicio práctico, para que alguien realice actividad de fiscalización, ¿sí? Tiene que ser un órgano, por lo general, exclusivo, que realiza actividad de fiscalización. Ahora, en la praxis, tampoco la fiscalización por este precepto de legalidad tampoco es indelegable, ¿sí? Ahora, no confundamos la delegación, ¿sí? La delegación formal, es decir, yo te otorgo las potestades para que tú realices esa función con el principio de colaboración,
¿sí? No se olviden tanto que en el ejercicio sancionador como en las reglas que establece la fiscalización, necesitamos órganos de apoyo, ¿sí? Necesitamos personas que hagan informes, pericias, que hagan un trabajo minucioso, técnico o legal. Pero eso nace en el principio de colaboración. Ultérrimamente, ¿quién resuelve? ¿Sí? Ojo, ¿quién resuelve? Es el órgano, ¿sí? Titular de esta administración o a quien se le ha delegado esta función. Y esto dentro de la estructura jerárquica, no dentro del ejercicio organizacional de las entidades públicas, como lo han determinado. Ahora vamos a ver un poquito más cuando hablemos de legalidad de esto. Gracias, Jimena, por tu consulta. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando alguien habla ya del procedimiento sancionador de manera estricta, va a hablar de, o se va a referir, ¿sí? Aquel procedimiento, y esto de manera objetiva, ¿no? Señores, el procedimiento sancionador va a determinar, ¿sí? Si corresponde o no una sanción ante la presunta comisión de una infracción calificada tal por ley, ¿sí? O sea, algo que tenemos que sacarnos de la estructura, ¿sí? Gubernamental, de la estructura administrativa, estimados colegas, es que el sancionador, ¿sí? No es una actividad persecutora, no es una actividad draconiana, no es una actividad que a todas formas busca sancionar o limitar derechos a una empresa, a una persona natural, a una persona jurídica. No, el sancionador es un principio o es una actuación garantista en la cual se van a realizar determinadas actuaciones o actos para ver que si existe o no la comisión de una sanción o no. Primero la de una infracción y después, si es que ha existido la comisión de una infracción, podemos ver si es que hay situaciones de eximencia de responsabilidad, situaciones de incluso que agravan la responsabilidad o que pondere, existe, no se olviden que en el ejercicio sancionador, para imponer una sanción, lo habíamos visto en teoría del procedimiento administrativo, necesitamos que exista una debida motivación. Y la debida motivación pasa un test de proporcionalidad o de razonabilidad. ¿Sí? Muy bien, vamos a seguir avanzando. Bueno, llegamos a la misma, hace un momento lo comenté, la potestad sancionadora manifestada dentro del procedimiento sancionador, si busca, ¿no?, contrarrestar conductas cuyo ilícitas, ¿no?, que van en contra de la ley, ¿sí?, para poder generar, ¿no?, una actuación o una responsabilidad administrativa. Entonces, el procedimiento sancionador, estimados amigos, es una actividad garantista, ¿sí? Está proscrito interponer, ¿sí?, sanciones sin haber desarrollado un debido procedimiento administrativo. Les pongo un caso muy común, ¿sí? Si bien, ojo, bueno, creo que vamos a desarrollar posterior a esto un curso o un diplomado de Derecho Administrativo netamente y de Gestión Pública, es importante señalar, estimados amigos, que el procedimiento disciplinario, si bien existe una particularidad limitante, una responsabilidad sancionadora, pero no lo podríamos considerar dentro de este grupo de procedimientos sancionadores. ¿Por qué, profesor? Porque el disciplinario tiene una connotación bastante interesante, puesto que se da dentro de las entidades públicas. Es decir, podría considerarse un procedimiento de administración interna, básicamente se da dentro de la actuación interna de la administración pública en relación a los recursos humanos. Es más,
Les comento que cuando alguien estudia los sistemas administrativos del Estado, recursos humanos tiene subsistemas y este subsistema, uno de ellos está en relación al, al- a la gestión, ¿no? De la gestión o a la administración de los recursos meramente. Y dentro de estos existe algo que se llama responsabilidades disciplinarias. Entonces, el procedimiento disciplinario está regulado dentro de la estructura de recursos humanos, pero tiene otra connotación bastante interesante, pero se regula bajo los principios y las garantías del procedimiento administrativo, ¿sí? Entonces, no podríamos decir que el disciplinario es un sancionador, eso es un error, ¿sí? ¿Es un primo muy cercano? Yo creo que sí. Algunos autores incluso dicen que es un híbrido, ¿no? Un híbrido que está entre esa pequeña línea entre los procedimientos internos y los procedimientos sancionadores. Entonces, esto es algo. Entonces, una pregunta, ¿ya? Una pregunta que es muy común. Cuando los municipales, ¿sí? Por ejemplo, vienen están por el emporio comercial de Gamarra, uno de los lugares más informales de nuestro país. Yo creo que la mayoría de acá tal vez en algún momento ha llegado a ese sitio. Entonces, usted llega a las 4 o 5 de la tarde, y empieza a pasar unos señores protegidos con cascos, y empiezan a decomisar, ¿sí? Ciertas prendas, ciertas mercaderías de estos señores. Y la pregunta sería, ¿esto está dentro del ejercicio sancionador? ¿Sí o no? O sea, es una medida sancionadora y en caso, si es que eso fuera así, tal vez esa responsabilidad que está realizando la municipalidad, ¿sí? Estaría atentando, ¿no? Este principio de legalidad o este precepto de debido procedimiento. A ver, una pregunta, eso es clave. ¿Cuál es el criterio que tienen? ¿Sí o no? Para no, para no generar mm, una dinámica o para no generar una limitación, ¿no? Para entender algo también que es importante dentro del sancionador. ¿Es o no el ejercicio de una potestad sancionadora? ¿O simplemente es un hecho administrativo que está en mérito a la actividad reguladora? Pero el hecho yo de quitar sus productos ya a una persona, estoy limitando sus derechos. Si no es sancionador, entonces, ¿qué es? A ver, hay una pregunta que hace el doctor Orlando Ciesquén García. A ver, pero vamos a centrarnos un rato a la consulta que les estoy haciendo a ustedes. ¿Qué piensan? ¿O en mérito a qué se ejecuta? Porque es pan de todos los días. Doctor Juan Ceballos, le escuchamos. Por favor, Reader, si le habilitas el micrófono al doctor. Sí, doctor, ya está habilitado. ¿Puede más el Gracias, doctor? gracias. Yo solamente podría decir que eso constituiría un acto material por parte de la municipalidad, no sería un acto sancionador. Y le comento algo, doctor. Después de eso, que incauten sus productos, ¿sí? O que recojan, después los señores, si quieren ir a recuperar, tienen que pagar una multa. Entonces, ahí fácilmente se está conectando un procedimiento sancionador. Entonces, ¿por qué hacen esa retención? A ver, ¿quién sabe? A ver, doctor, usted mismo. ¿Por qué si existe esa retención de los productos? Creo que dentro de lo que significa, pues, una de las potestades de la municipalidad de velar por el orden público, de velar también por las buenas prácticas, diríamos, en cuanto al comercio, que se produce en una localidad, esas facultades tiene la municipalidad para efectos de salvaguardar, pues, diríamos, el comercio fundamentalmente, que no afecte a otros comercios que están de repente en la vía pública, ¿no? Pero cuando se tratan de actos informales, obviamente tiene que actuar la autoridad municipal. Claro, pero a ver, ¿qué piensan los demás? Gracias, doctor. O sea, ¿qué piensan los demás? Porque fácilmente se está dando un procedimiento sancionado. Desde el momento que yo te quito las cosas y te digo, te voy a multar, entonces la pregunta sería,
¿Qué se está connotando? Al doctor Jorge Gallegos Lima, a ver si le puede activar el micro reader. Sí, doctor. En estos momentos, el doctor Jorge Gallegos Lima. Listo, doctor. Ya está activado. Listo, doctor, a ver. Ya está activado, estimado doctor. Estimado doctor Jorge, nada más en la mano izquierda inferior puede activar nada más su audio. Muy bien, mientras va participando el doctor, les explico. O me estaba diciendo, tal vez active su micro para mí. Bueno, yo creo que todos me están escuchando de manera correcta. No puede, dice Reader. Bueno, a ver, les explico por qué. Esa actividad que realiza, ¿sí? La municipalidad sí está, ¿sí? Dentro de la actividad sancionadora, pero no se está ejecutando una sanción, estimados amigos. ¿Qué se está ejecutando? A ver, ¿quién sabe? Con el término administrativo debido, algo que se llaman medidas provisionales, ¿sí? O sea que las medidas provisionales buscan garantizar la eficacia de ese acto administrativo sancionador, mal llamadas medidas cautelares, porque en el ejercicio administrativo no existe algo que se llama medida cautelar. El término correcto sería medidas provisionales, aunque la misma 2744 genera un espacio y dice aquellas medidas que cautelan, hace referencia a un ejercicio cautelar, pero la correcta definición serían medidas provisionales, para no hacer una relación directa, ¿no?, con el ejercicio procesal. Muy bien. A ver, el doctor Juan Orlando Ciesquén García nos dice, porque muchas veces cuando se interpone una acción de amparo contra una municipalidad por violación al debido proceso, por no renovar una licencia, los juzgados no resuelven sobre el fondo y solo se limitan a decir que es la facultad de las municipalidades. A ver, lo que le preguntaría, doctor, antes de poder darle una opinión, ¿en qué momento las municipalidades violan el debido procedimiento? Cuando no renuevan de manera automática, cuando no te aceptan renovar. O sea, a ver si podría prender su micrófono y nos explica un poco. Está activado, doctor. Puedo nada más presionar donde dice activar audio, la mano inferior, donde hay un micrófono pequeño. Ahí está. Ya estoy, doctor. Perfecto. Le escuchamos, doctor. Bueno, doctor, mire, ve, yo he sido asesor legal y procurador público tanto de la Municipalidad de Comas como de la Municipalidad de Independencia y Caraballo, y posteriormente tengo 22 años de abogado. Por lo general siempre he litigado, doctor. En 2 oportunidades no me renovaron las licencias ya teniéndolas, y por lo contrario hacían visitas inspectivas con municipalidades, cerraban, decomisaban productos a mis clientes, y a pesar de que teníamos iniciados procesos de renovación porque ya teníamos licencia hace años, la municipalidad no quería pronunciarse sobre el fondo. Interpusimos una acción de amparo, interpuse una medida cautelar de que mientras durara el proceso, todo quedara en suspenso hasta que no hubiera una sentencia sobre el fondo, pero igual no me hicieron caso, y el juzgado se pronunció declarándome infundada la demanda, no pronunciándose sobre el fondo a mi acto de violación de no renovación, sino que solamente estableció que eran facultades discrecionales de cada municipio otorgar y renovar licencias.
Y bueno, y en la actualidad ya no es solamente un tema de discrecionalidad, es un precepto de legalidad, puesto que se debe entender que las licencias son de carácter indefinida, todas las licencias, Claro, eso es lo que yo decía, eso es lo que yo salvo decía. revocación o nulidad, y en este caso no hay un precepto de discrecionalidad, es un principio de legalidad. O sea, ya acá el tema ya no está en relación a la discrecionalidad administrativa. Creo que hay que cuestionar bien ese tema en relación a las municipalidades. Ahora, algo que sí hay que considerar es que a veces cometemos, yo creo que las municipalidades también lo hacen por el poco conocimiento administrativo de esa actuación garantista. Claro, porque en su lógica ellos dicen, señor, ya venció tu licencia y tú tienes que renovarlas. Si es que en ese momento, en ese trance que venció, ¿sí? No lo tienes activa para el criterio municipal, bueno, no tienes licencia y por ende te sancionamos, te metemos una medida provisional, etcétera. Entonces yo creo que es un error interpretar la norma de esa manera, puesto que no se olviden que las licencias por lo general son procedimientos de aprobación automática. Eso quiere decir, y sobre todo el tema de licencias, que existe ya un derecho preconstituido para el administrado, que es el derecho a trabajar, que es el derecho a generar economía, a realizar actividades económicas, etcétera. Por eso es que las licencias son de procedimiento de aprobación automática. Entonces, yo también comparto la opinión del doctor, pues ya no hay un precepto de discrecionalidad acá, sino aplicar una garantía al procedimiento administrativo, ¿sí? Entonces, vamos avanzando un poco, porque por lo menos debemos terminar hoy día sancionador. Algunos principios. No se olviden que los principios del procedimiento administrativo, ¿sí? Tienen una finalidad que va a regular de carácter, o tiene un mandato de optimización, eso quiere decir que se va a aplicar, ¿sí? A todos los procedimientos sancionadores que se desarrollan. Muy bien, debido procedimiento. A ver, primero, antes del debido procedimiento, legalidad. Bueno, cuando alguien habla del principio de legalidad, primero no hay que confundir la legalidad con la tipicidad. La legalidad, en el ejercicio sancionador, estimados amigos, hace referencia a esa potestad, ¿sí? Que habíamos hablado al comienzo, que una ley le otorga a una entidad pública para que ejerza, ¿sí? Los procedimientos sancionadores o esa actuación sancionadora, ¿sí? Ahora, lo pueden delegar mediante normas con rango de ley, mediante una ley formal, mediante una ley orgánica, mediante un decreto legislativo o un decreto ley, ¿sí? Esto es lo común. O sea, todas aquellas entidades que tienen facultades sancionadoras, municipalidades, diversos ministerios, ¿no? Está ambiente, está trabajo, pero en el trabajo transfirió a SUNAFIL, pero ulteriormente SUNAFIL sigue dependiendo del Ministerio de Trabajo, lo tiene Cultura, lo tiene Minería. Sí, casi todos los ministerios tienen potestades sancionadoras y sus organismos también, ¿no? Incluso hay órganos, por ejemplo, los órganos reguladores, algunos órganos constitucionalmente autónomos también ejercen potestades sancionadoras, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones, ¿sí? Entonces, todos aquellos que tienen ejercicio o potestad sancionadora se le ha otorgado mediante ley. Ahora, hay dos excepciones. Hay ciertos casos, ¿sí? Que primero se puede regular ejercicio o desarrollo sancionador, ¿sí? Mediante reglamentos. Pero el precepto es que el desarrollo, no el otorgamiento de la potestad, sino el desarrollo del procedimiento sancionador específico, también lo establece, ¿sí? La misma entidad mediante procedimiento o mediante esa potestad normativa. O sea, la facultad se le otorga mediante ley, la potestad sancionadora, y les otorgan, ¿sí? La potestad de poder regular reglamentariamente procedimientos sancionadores. Pero hay un caso incluso más atípico que este. Por ejemplo, es otorgar, ¿sí? Toda la regulación sancionadora a las entidades públicas. Por ejemplo, y no solamente para ejercer potestad o desarrollar el procedimiento sancionador, sino que también para crear infracciones, también para crear medidas provisionales. Caso común, municipalidades, ¿sí? O sea, la ley orgánica de municipalidades textualmente dice que las municipalidades tienen potestades para sancionar, ¿sí? Pero en mérito a esa autonomía, las municipalidades regulan un instrumento de gestión
que se llama RAS o raza. ¿Sí? Y mediante ese RAS o raza crean algo que se llama cuadro de infracción de sanciones administrativas y también están generando algo que se llama, o sea, esa potestad normativa para poder crear sanciones e infracciones, incluso medidas provisionales. Otro caso atípico, por ejemplo, es el tema de OEFA. OEFA no necesita ley ni reglamentos que vengan del Ministerio de Ambiente, sino que con el directorio pueden crear sanciones administrativas. Por eso se ha cuestionado mucho. Sí, hace el año pasado, pero no, en el 2019 se cuestionó mucho ese tema. Se presentó, se llevó al una acción popular, creo, no, claro, un amparo, creo que fue una acción popular, ahí, por ahí lo tengo el precedente guardado, ¿sí? En el cual cuestionaba eso. No sé cómo habrá sentenciado o si habrá llegado al Tribunal Constitucional, pero es otro ejemplo que les puedo dar de ese precepto de legalidad. Ahora, está prohibido, si es que no tienes el otorgamiento de esta potestad sancionadora mediante ley, poder reglamentar. Bueno, yo como no tengo potestad sancionadora, me voy a inventar, pues, ¿no? El ejercicio sancionador está prohibido. ¿Sí? O sea, no tienes competencia y todo acto que, no se olviden, teoría del acto administrativo, todo acto administrativo que nace sin una falta de competencia o por la deficiencia o por la falta de competencia es un acto que es nulo, ¿no? No, simplemente se va a declarar la nulidad del mismo. Otro es el debido procedimiento, otro principio que se va a desarrollar. Y lo que les decía, no se pueden determinar sanciones administrativas si es que no se haya respetado y no se haya desarrollado el debido procedimiento, ¿sí? Incluyendo todas las etapas que este mismo establece. Por ejemplo, la etapa instructora y la etapa sancionadora, ¿sí? Y además la garantía, ojo, la garantía administrativa de recurrir, ¿no? Mediante recursos administrativos o impugnaciones. Por eso es que tiene que haber una etapa o se tiene que determinar de manera correcta, ¿sí? La etapa instructora y la etapa sancionadora. Ahora vamos a estudiar un poco a más detenimiento de ello. ¿Qué más? Regular las garantías inherentes a la dignidad de la persona, puesto que se están limitando derechos. Derecho a probar. No se olviden, cuando desarrollamos teoría del procedimiento administrativo, quien ejerce la potestad probatoria o la actividad probatoria no es el administrado. El administrado es el sujeto pasivo dentro del procedimiento administrativo y el sancionador no es la excepción. La excepción, bueno, podría ser el trilateral, que lo vamos a desarrollar en la siguiente clase, pero el sancionador no. Acá la actividad, esa parte activa, la obligación probatoria es de la entidad pública. O sea, en otras palabras, yo me puedo quedar de brazos cruzados, ¿sí? Si soy el administrado, y en mérito de eso puede concluirse que no tengo responsabilidad. Claro. Ahora, eso tampoco imposibilita a que el administrado ejerza su derecho de defensa, ¿sí? Es más, la administración pública tiene que garantizar que de manera objetiva, concreta, el administrado haga uso de su derecho de la defensa, ¿sí? Y además también incluiremos los principios de ese acto administrativo, que es la motivación. No se olviden que la motivación dentro del ejercicio sancionador tiene una característica más rigurosa, ¿sí? Puesto que limita derechos. Listo, a ver, vamos a ver algunas preguntas. Ya no existe, el doctor Hugo Jesús nos dice, licencias definitivas. Es un tema, doctor, que en la actualidad todavía se sigue discutiendo, ¿sí? Porque en el ejercicio competencial, mira, a ver, en el ejercicio competencial ya Indecopi lo ha considerado barrera burocrática, ¿sí? Entonces, bueno, no vamos a meternos a discutir si las licencias son definitivas o no, pero yo considero que la actuación de que sean definitivas, ¿sí? Está mal, es barrera burocrática, limita derechos.
Ahora, lo que sí debería existir como garantía, ya no solamente del procedimiento, sino de la misma actuación administrativa, es que puedan ser revocables, ¿no? O sea, debería haber un mandato de revocación en la actuación de las licencias. Bueno, estamos hablando de sancionadores, tal vez en otro momento podamos compartir opiniones en el tema de las licencias. Listo, seguimos. Razonabilidad. Ahora, no se olviden que la razonabilidad no solamente es un precepto para resolver, sino también para actuar, ¿sí? Por ejemplo, en imponer medidas provisionales, ¿sí? O sea, cuando alguien impone medidas provisionales, bueno, las medidas provisionales tienen que ser proporcionales al hecho cometido. Les comento un caso. Hace 2 años, en el 2019, un alcalde estuvo así de pelito, ¿sí? De irse al penal por una acción que cometió uno de sus funcionarios, el gerente de fiscalización, obviamente no les voy a decir qué municipalidad ni dónde, por la discrecionalidad profesional, ¿sí? O por pero les comento, ¿qué hizo este alcalde? Perdón, ¿qué hizo este gerente de fiscalización, control y no sé qué nombre más tenía? Agarró y dentro de su RAS, ¿sí? Decía, si es que una entidad, perdón, no sé si fue adrede o fue por desconocimiento de quién elaboró este instrumento de gestión, decía, por no tener, ¿sí? Por no tener licencia de funcionamiento, ¿sí? No, licencia de construcción, demolición, ¿sí? Pero alguien me diría, pero profesor, está bien. Señor, tienes que tomar en consideración que cuánto es la lesión o cuál es la proporcionalidad de esta medida preventiva, ¿sí? No puedes atentar contra derechos que tienen una temporalidad. ¿Qué había pasado? Que había un mercado, ¿sí? Que ya venía trabajando 2 años, o sea, una estructura grande, habían como 30 trabajadores, ¿sí? O 25 creo, y de la noche a la mañana, medida preventiva, ¿sí? Una medida cautelar. Agarró su tractor y se tumbó el mercado. 7 de la noche estaban pidiendo la prisión preventiva para el alcalde y estaban pidiendo prisión preventiva para el gerente de fiscalización. Obviamente es un acto irracional. Está bien ya una multa, una clausura, ¿sí? Pero demolerlo. Claro, pero me dirán, profesor, si es que, digamos, tiene una pared, ¿sí? O una media pared de 5 filas de ladrillo, ¿podría ahí sí ser funcional la media provisional? Claro, podría ser, incluso discutible, puesto que, bueno, ya no es un derecho atemporal que se ha creado y es persistente en el tiempo, ¿sí? O sea, la medida de la aplicación y de la actividad sancionadora. Por ejemplo, dentro de la razonabilidad, ¿sí? Tendríamos que considerar el ejercicio de defensa del administrado, algo que también dentro del derecho penal existe, ¿no? El derecho de no autoinculparse, ¿sí? Regula la determinación de la sanción y no se olviden que la misma 27444 ha hecho un test de proporcionalidad, ¿no? El beneficio ilícitamente resultante de la comisión de la infracción, la probabilidad de la detención, la gravedad del perjuicio económico, el bien jurídico protegido del Estado, etc. Existe una test que ultérrimamente el órgano sancionador, ¿sí? Y creo que el instructor también pondera en mérito esa discrecionalidad limitada. Ahora, ¿cuál es el problema en el ejercicio sancionador? Es que en muchas actividades sancionadoras, ¿sí? Ojo,
en muchas actividades sancionadoras, no existe una fórmula, ¿sí?, para poder determinar la proporción de la sanción. Y a veces es aplicado a diestra y siniestra. Y eso a veces atenta contra la imparcialidad, atenta contra las garantías, contra la razonabilidad. ¿Sí? Hace un tiempo mediante un ejercicio sancionador, ¿sí? Habían determinado, la SUNAFIL determinó a una pequeña empresa, ¿sí? Eh, Imponerle no sé cuántas UITs y era desproporcional, porque más fácil era que quiebre la UIT a que pague esa sanción. Y después de eso se hizo un test de proporcionalidad dentro de la SUNAFIL, y por cierto es uno de los que mejor maneja los criterios para establecer sanciones, ¿sí? Porque existen 3 criterios en el ejercicio de SUNAFIL, ¿no? Y casi matemático, ¿no? Primero, la gravedad de la sanción. Segundo, la cantidad de trabajadores afectados. Tercero, ¿sí?, el tipo de empresa. Entonces, en mérito a eso, también se impone la sanción. Pero no en todas las entidades existe una fórmula para determinar la sanción, ¿sí? Ahora, puede haber situaciones o circunstancias atenuantes o situaciones agravantes, ¿sí? Entonces, eso también es importante ponderar, ¿no? Incluso puede haber situaciones eximentes. Y esto evitará un exceso de punición o, contrario sensu, evitará que la sanción que se imponga no cumpla los fines que persigue administrativamente para ese ejercicio de control social. ¿Sí? A ver, una pregunta. ¿Por qué? Porque si la sanción es desproporcional, bueno, puede ser declarada su nulidad. Y por lo general les comento que lo que siempre se nos cae en procesos contenciosos administrativos es el test de proporcionalidad dentro de la motivación y del criterio de razonabilidad para imponer estas. Y hasta eso, pues ya pasaron 3, 4 años en vía administrativa. O sea, a veces no somos o no tenemos un criterio correcto, garantista para aplicar sanciones. Yo creo que, y esto es uno de los grandes problemas, ¿no? Porque no en todas en el ejercicio sancionador, a diferencia del penal, que tiene una determinación, ¿no? Tiene límites. Aquel que comete homicidio, la consecuencia jurídica o la pena será de 6 a 10 años. ¿Sí? Pero en el ejercicio sancionador no hay. Hay un test de proporcionalidad. Entonces te pone, las sanciones serán de multas. Y te pone un estándar de multas. En algunos casos, en el mejor de los casos. En otro te dice, haciendo un poco de cherry el tema disciplinario, en el disciplinario no te dice nada. El disciplinario te dice, o sea, su artículo de sanción dice, puedes sancionar mediante amonestación, puedes sancionar mediante destitución, puedes amonestar mediante suspensión, como accesoria o como sanción, y la inhabilitación. Pero ahí no te dice nada más. ¿Sí? No te dicen nada más. O sea, eso es la responsabilidad y la sanción. Entonces ya, por eso es que algunas personas dentro del disciplinario los destituyen, a otros los amonestan. Y después quieres a este que lo destituyeron, declara su nulidad y tienes que volver a chambear para hacer un buen test de proporcional. En el otro caso, si la sanción fue mínima, después quieres volver a sancionar y dice, no, no hay bis in idem, señor. No me puedes sancionar 2 veces por la misma situación. A ver. Consulta, el tercero administrado, por ejemplo, en casos de daños ambientales, la decisión de la entidad sancionadora afectará al tercero. Sin embargo, OEFA no quiere informar sobre procesos judiciales con el administrado. Y la pregunta, en los procesos judicializados, el tercero puede solicitar ser incorporado en el contencioso si es que se ven lesionados sus derechos objetivos. ¿Sí? Porque dentro del procedimiento sancionador, y ese es el criterio que tiene la mayoría de juzgados, ¿sí? Que ven contenciosos, te comento, Vidal. Dentro, el tercero, por ejemplo, a ver, Reader, creo tu micrófono está prendido. Te comento.
Ese tercero, dentro del sancionador, ¿sí? No es parte del proceso. Pero él fue el que denunció. Sí, pues, pero no es parte del proceso. Ahora, en vía judicial, se puede constituir como tercero si es que la discusión es otro aparte de la sanción administrativa, ¿sí? Porque en la lógica, la sanción administrativa solamente afecta a el administrado. Y si impugno, solamente discuto la sanción administrativa, bueno, o sea, la discusión es en vía judicial, la ponderación de la sanción, el debido procedimiento, etcétera. ¿Sí? Ahora, hay otras medidas para que tú puedas denunciar. Sí, te comento un caso de OEFA. Y nosotros nos constituimos y el juzgado nos aceptó, ¿sabes en qué? No en la medida de sanción, porque es cierto, no tenemos interés para obrar en ello, pero ¿sabes dónde teníamos interés para obrar? En la medida provisional. En la medida provisional, sí, porque hablaba del pecunio, del pago que realizaría como medida resarcitoria, más no como sanción. ¿Sí? Entonces, eso es la naturaleza. ¿Por qué? Porque el tercero, o sea, no es un procedimiento trilateral, eso es lo que a veces mucho confundimos. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo de manera rápida. Vamos a un procedimiento de SUNAFIL, ¿ya? SUNAFIL, ¿sí? Inicia una actividad y te dice, señor, bueno, a mí no me han pagado mis beneficios sociales. Yo voy, denuncio a SUNAFIL, ¿sí? Bueno, SUNAFIL inicia la fiscalización, hay indicios en el ejercicio de fiscalización, pero después pasa al sancionador y SUNAFIL se da cuenta que esta empresa sí ha pagado todos mis beneficios. Pero para mi criterio como persona, no. La pregunta es, yo que he denunciado, ¿puedo impugnar? ¿Sí o no? A ver, comentarios, por favor. ¿Puedo impugnar, sí o no? O sea, yo fui el que denuncié. A mí se me han lesionado mis derechos. A ver, ¿qué opinan, estimados amigos? Les voy hablando de otro caso. Tipicidad. Solamente se puede sancionar, ¿sí?, aquello que está establecido de manera típica dentro de un texto normativo. Por ende, aquello que no está considerado como infracción no podrá considerarse tampoco como sanción y la misma, ¿sí? El mismo precepto, salvo aquellos que tienen una discrecionalidad limitada, son para las medidas complementarias. ¿Sí? A ver, ¿quién me responde mi, mi pregunta? ¿Podría impugnar, sí o no? ¿Podría plantear un recurso impugnatorio? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? A ver, por favor, somos casi 50. A ver, un sí o un no, no es difícil. ¿Cuál es el criterio que manejan, estimados amigos? Ese trabajador que denunció, pero que SUNAFIL decidió que no va a sancionar a la empresa, ¿puede impugnar? ¿Sí o no? Siguiente principio, irretroactividad. Bueno, esto es un principio que se ha extraído también del derecho penal, ¿sí? Ya que la aplicación es la misma, ¿sí? ¿Por qué? Porque me preguntan, ¿qué sanción se aplica, ¿sí?, si la norma se ha modificado? Aquella que estaba vigente al momento de la comisión de la infracción, no al momento que yo me enteré como entidad pública. Existe una excepción para el principio de irretroactividad, salvo, ¿sí?, que podamos aplicar una retroactividad benigna. Eso quiere decir aquella que beneficia, ¿sí?, aquella que beneficia, o la norma jurídica posterior beneficia mejor al administrado, la famosa retroactividad benigna. Solamente en ese caso,
¿sí? Pero, ¿qué norma aplicamos? La que estaba vigente en el momento de la comisión de la sanción. Listo, a ver qué dicen los demás. Sí, sí, nos dicen todos. La respuesta es no, no puede impugnarlo. ¿Por qué? Porque no es parte del proceso sancionador, ¿sí? Parece injusto, sí, pues. Pero ahora, este señor que se ha visto afectado puede presentar medios probatorios, puede ser, esto se llama dentro de la doctrina, se llama contrarrecurrente, ¿no? Aquel que la decisión que tome la administración pública me va a afectar. Lógica. Pero no es parte del proceso. Él no puede impugnar, ¿sí? Fácil, concurso de infracciones. En el tema de concurso de infracciones, estimados amigos, ya saben, ¿no? Se aplica aquella sanción, o sea, ante la comisión de un mismo hecho que comete varias infracciones, ¿sí? Se sanciona solamente por la de mayor gravedad. Entonces, esa es la naturaleza en el tema del concurso de infracciones, ¿no? O sea, por un mismo hecho puedo, y esto tenemos que aprender a impugnar, ¿sabes? Hay muchos errores, y yo he observado en el marco de esta pandemia, por ejemplo, a las municipalidades, incluso dentro de la SUTRAN, ¿sí? Sancionar de manera independiente por un mismo hecho. Es muy recurrente en el tema de tránsito, de transportes. Sí, bueno, me encontraron sin cinturón, me encontraron eh, sin las luces prendidas y estaba en estado de ebriedad. ¿Cuál es la sanción más grave? Obviamente, el estado de ebriedad. Pero cuando tú vas, tú tienes por este, por este, por este. No, señor, eso es impugnable, eso puedes llevarlo a cuestionar administrativamente. ¿Sí? Puedes presentar una queja ante ese funcionario que ponderó de manera errónea. Hay otra, continuación de infracciones. Esto, por favor, les voy a pedir de manera rápida que me presten atención. ¿Qué pasa si es que en el tiempo, ¿sí? En el tiempo yo voy cometiendo la misma infracción, ¿sí? O sea, la misma infracción. ¿Qué hacemos? Digamos, en 6 meses he cometido la misma infracción, ¿sí? De manera consecutiva. ¿Cómo se sanciona? Por cada uno, por cada mes, por cada día le abre un proceso. No, se acumula. ¿Sí? Se acumula. Incluso se puede acumular si dentro del desarrollo del procedimiento sancionador hasta el último día. ¿Sí? Hasta el último día se puede considerar. ¿Por qué? Para que tú abras un nuevo proceso, tiene que pasar por lo menos 30 días, ¿sí? De la imposición de la última sanción en relación al procedimiento que se va a iniciar de manera nueva. Todo lo demás se acumula, ¿sí? Entonces es la naturaleza que tiene la teoría de la continuación de infracciones. Otro, causalidad. La causalidad es un tema bastante importante y necesario de estudiar, puesto que las sanciones solamente recaen, ¿sí? En el administrado que realiza la conducta omisiva o activa. O sea, no pudiendo tercerizarse responsabilidad, no existe, por ejemplo, dentro de la potestad, o todavía no está regulado, la figura del instigador, por ejemplo. O sea, mi abogado me recomendó que yo me meta a destruir patrimonio cultural. Sí, pues, pero la comisión es por la causalidad. Objetivamente, eres tú, no tu abogado. ¿Tu abogado tendrá alguna responsabilidad? No, el que cometió la infracción fuiste tú. La secretaria no presentó, en el tema tributario muy común, ¿no? El contador se olvidó de declarar los impuestos en el plazo previsto. Hablen con el contador. No, ulteriormente quien tenía la obligación eres tú, no el contador. O sea, más o menos así funciona. Mi secretaria, no, en este caso eres tú.
causalidad. Presunción de licitud. En la presunción de licitud, básicamente, si quisiéramos hacer una analogía, es algo muy parecido a lo que conocemos como presunción de inocencia, ¿no? O sea, toda persona que todavía, ¿sí?, no se ha agotado la vía, o que no se le ha impuesto una sanción, ¿sí?, es inocente, es lícita la actividad que ha realizado, ¿sí? O sea, se tiene que establecer legalmente y esta resolución o este acto administrativo tiene que tener la cualidad de cosa decidida para que genere los efectos sancionadores. Incluso esto es limitante. No se olviden que es relativo, ¿sí? El acto administrativo tiene una situación de relatividad en cuanto a su firmeza, puesto que es susceptible de ser impugnado en vía judicial. Ahora, la regla es que si yo voy a un contencioso administrativo, los efectos, ¿sí?, los efectos que genera una sanción se suspenden, salvo aquellos que están establecidos por la ley. Por ejemplo, no se suspenden los efectos administrativos ni materiales de las sanciones impuestas por SUNAT. Ya, tú vamos a contencioso, pero yo voy y te llevo mi coactivo. Igualito pasa con el del SUNAFIL. Igual pasa con los de recursos humanos, ¿sí? La sanción es inmediata. De ahí, creo que la mayoría de procedimientos sancionadores tú lo llevas a contencioso y se suspenden los efectos de la sanción, ¿sí? A ver, algunas preguntas por ahí. Por una papeleta de tránsito pueden consignar varios tenores. Sí, doctor, sí lo pueden consignar. O sea, sí puede haber esa consignación porque estamos ante un concurso de infracciones. ¿Sí? Normal, no hay problema. Pero solamente por esa comisión te van a sancionar por la más grave. ¿Sí? Lo que yo he visto mucho en el tema de tránsito, incluso en las municipalidades, es que te aplican todo. Por todo te multan. 1, 2, 3, acá tú has cometido 5 infracciones, estabas sin cinturón, estabas en estado de ebriedad, no tenías la luz prendida, no tenías el SOAT vigente. Ya, pondera, ¿cuál es el más grave? Listo. Y además no se olviden que el tema de la presunción de licitud garantiza, ¿no? Garantiza la actividad administrativa o la conducta del administrado, ¿no? O sea, imagínense que y además que el trato, ¿sí? El trato que tenga el administrado tiene que ser en mérito a la buena fe, ¿sí? En mérito a la licitud. Yo les comento un caso en el tema de contrataciones del Estado. Había una empresa que estaba en proceso sancionador, todavía no había una decisión firme, ¿sí? Y la pregunta es, cuando fueron a proceso, dijeron, este señor tiene proceso sancionador. Entonces, chao. O sea, no vamos a aceptarlo y no es parte. No, presunción de licitud. Sí, pues puedo tener procedimiento sancionado ante la OCE, pero todavía no tengo un acto administrativo firme o con una firmeza relativa, ¿sí? Con un precepto de ejecutividad, ejecutoriedad, el cual hemos estudiado ya en la clase pasada. Eso garantiza la presunción de licitud. O sea, tienen que actuar como si yo fuera, o la actitud que estoy realizando es lícita. No bis in idem o ne bis in idem, ¿sí? La cual establece que no se podrá ser sancionado 2 veces ni podrá ser objeto de 2 procesos distintos, ¿sí?, por el mismo hecho. Ahora, esto tiene una interpretación más extensa todavía, porque ya, claro, es la interpretación concreta. Bueno, si es que ya me sancionaron, ya no me pueden procesar ni sancionar por el mismo hecho. Pero, ¿qué pasa si es que son 2 entidades que quieren sancionar por el mismo hecho? Por ejemplo, SUNAFIL y Ministerio de Energía y Minas o las DREM. O sea, SUNAFIL va, no se olviden que fiscaliza seguridad y salud en el trabajo, y también la DREM tiene un precepto para fiscalizar seguridad y salud en el trabajo, y ahí existe una incompatibilidad. Entonces, acá también es fácilmente aplicable el ne bis in idem.
¿Sí? Ahora, esto se puede extender más. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si es que esto se extiende al campo penal? En la actualidad existe una reforma legislativa bastante interesante, ¿sí? Normativa incluso, puesto que se debe priorizar el tema penal, puesto que si es que hay una sanción en lo penal, ya no debería haber una sanción administrativa, pero hay ciertos casos todavía que se están dando. Sí, en este caso yo considero, aunque algunos autores también coinciden han hecho tratados y dicen, bueno, señores, una identidad diferente, ¿sí? Mientras que acá, usted me está sancionando penalmente, bueno, acá estamos sancionando administrativamente y la sanción es distinta, pero no necesariamente. Por ejemplo, el tema de patrimonio cultural. O sea, el tipo en el Código Penal y en el tipo en el reglamento de sanciones del Ministerio de Cultura es el mismo y el bien jurídico protegido es el mismo. Yo creo que acá sí hay nevis in idem. ¿Sí? Ahora me dirán, pues, oh, doctor, la teoría de la triple identidad, ¿no? Es distinta a la persecución que realizan dentro del penal, pero estamos en un Estado garantista. ¿Sí? Salvo que las... Otro. Pero puede haber casos como, por ejemplo, el tema de estado de ebriedad, ¿no? En este caso, si el bien jurídico protegido es distinto, ¿no? Mientras en el tipo penal, ¿no? Es la comunidad, ¿no? El peligro común. En el otro es objetivo, la prohibición expresa de manejar en estado de ebriedad, ¿sí? Es atentar contra las normas de tránsito. Acá sí no hay una identidad, pues, de sanciones ni de infracciones. Entonces, es un tema que incluso se podría desarrollar una tesis o escribir un artículo para entender la naturaleza del nobis in idem dentro del campo penal. ¿Sí? Muy bien. Y administrativo. A ver, buenas noches. Con el tema de embargo, sin haberte notificado, pueden hacer el embargo descontando de tus ahorros en el banco, pero ellos dicen que notificaron. Lo que pasa es que tienen que acreditar la notificación, ¿sí? O sea, tienen que acreditar la notificación. Y eso es ¿por qué? Porque la notificación, Iris, no te olvides que es una medida, ¿sí? Que genera eficacia al acto administrativo. Ahora, otra cosa es que esté ya con un procedimiento, con una actuación coactiva. Ese tiene otra connotación, porque ya en la actividad coactiva se materializa algo, se materializa, ojo, ese precepto de ejecutoriedad, ¿sí? Ese precepto de ejecutoriedad que tiene la administración pública. Hay que ver en cuál de las dos partes nos encontramos, Iris, ¿sí? Si nos encontramos dentro del ejercicio de la sanción, ¿sí? En la cual tú generas, para que se generen los efectos administrativos, tiene que haber una debida notificación, o estamos ante el precepto, ¿sí? Ante el precepto ya de un proceso coactivo que tiene otra connotación. Listo. Etapas del procedimiento sancionador, de manera rapidita, ¿sí? Primero, dentro del procedimiento sancionador existen dos etapas, ya los hemos estudiado, la etapa instructiva y la etapa sancionadora, ¿sí? Entonces, en la etapa instructiva, estimados amigos, inicia, el acto que da inicio a la etapa sancionadora es la resolución de inicio de procedimiento sancionador, ¿sí? La resolución de procedimiento sancionador. Y doctor, ¿por qué he puesto investigación preliminar? Lo que pasa es que a veces puede haber actuaciones instructivas previas o no, o actuaciones que generen indicios para iniciar un sancionador o pueden hacer de la propia fiscalización que podría considerarse una actividad previa, ¿no? Entonces, bajo esa connotación, por eso es que lo puse entre paréntesis, ¿no? Ahora, puede haber un procedimiento sancionador, ¿sí? O sea, el acto que inicia será la resolución, será el oficio. No se olviden que existe un principio de informalismo, ¿sí? Entonces, ya se da inicio, pero tiene que ser un acto expreso, ¿sí? Y la notificación se notifica al administrado para que presente sus descargos, ¿sí? Y posterior a lo notificado, ¿sí?
después de 5 días, se concede 5 días, también se realizan actos de instrucción a la par. ¿Por qué? Porque la actividad probatoria es por parte de la administración pública, ya lo he repetido un montón de veces. ¿Para qué? Para que como entidad pública yo realice todas las actuaciones necesarias, visita de campos, pericias, información de otras entidades públicas, información de los contrarrecurrentes, información del propio administrado, ¿sí? Y esto concluye con un informe final de la autoridad instructiva, ¿sí? Ahora, hay el supuesto de que en muchos casos, ¿sí? En mérito a la teoría de la continuidad de la prueba, del cual no estoy de acuerdo. Yo soy de un ejercicio más garantista en el derecho administrativo, puesto que debemos generar y debemos hacer actos de instrucción, por eso se llama etapa instructora, ¿sí? Pero a veces en mérito a esa teoría de la continuidad, ¿no? Acta, muy bien, suficiente medio probatorio, informe final, no presentar tus descargos, la siguiente etapa. Ahora, no se olviden que este informe del administrado no es impugnable. ¿Por qué no es impugnable? ¿Alguien sabe por qué no es impugnable este informe que se da en primera etapa? A ver. Mientras voy desarrollando la etapa sancionadora. Una vez concluido, ¿sí?, la etapa instructora, y notificado o llegó el informe con todos los actuados y todos los antecedentes a la etapa sancionadora, ¿sí? Se notifica de nuevo al administrado para que también presente sus descargos o presente sus alegatos, alegaciones, o incluso algunos procedimientos que han regulado de manera reglamentaria el uso de la palabra. Y por cierto, yo puedo solicitar el uso de la palabra y si los elementos que voy a constituir son trascendentes para la decisión, la entidad pública está en el deber de que me escuche, el derecho de ser oído. ¿Sí? Ahora, en la etapa sancionadora ya no se realizan actos de instrucción, sin embargo, de manera excepcional, tal vez ante la deficiencia de la etapa instructora, se pueden hacer actuaciones complementarias. ¿Sí? Y esto se notifica al administrado, esa resolución de sanción se notifica al administrado, si se archiva, bueno, queda ahí, y si se sanciona, estará expedito el derecho o el ejercicio de presentar un recurso impugnatorio, ya sea reconsideración o apelación. ¿Sí? Entonces, con esto, estimados amigos, a ver, la pregunta que les hice, creo que hay algunas respuestas. ¿Por qué no es impugnable ese informe? Son de mera opinión. No, doctor, no es de mera opinión. ¿Sabes? Sobre todo, ¿por qué no es impugnable? Porque no genera, ¿sí?, un estado o no vulnera un derecho, ¿sí?, o no genera modifica una situación jurídica del administrado. ¿Por qué? Porque el informe no tiene un precepto de ejecutividad ni de ejecutoriedad. Simplemente es parte del procedimiento administrativo. Por eso. No que esto se llama en la doctrina, no genera un estado cosa, ¿no? Listo, entonces, bueno, con esto hemos desarrollado la teoría, ¿no?, del procedimiento administrativo, estimados amigos, y bueno, estoy presto a esperar, ¿no?, sus preguntas, dudas o consultas. A ver, Grimaldo Carpio Varga nos dice, buenas noches, doctor. ¿Qué pasa con el personal policial, por ejemplo, cuando es denunciado por violencia familiar y por este hecho es sancionado administrativamente y hoy va a ser sentenciado? Un efectivo es... A ver, mira, ve, justo me han invitado los amigos de la policía a dictar un procedimiento, desarrollar procedimiento administrativo disciplinario en su vía, tal vez uno de estos días lo voy a realizar. Pero te comento, creo que hay dentro, justo estaba estudiando en la tardecita un poco mientras viajaba, los tipos, ¿no? Los tipos administrativos. Ahora, yo no considero que el tema personal de violencia familiar esgrima, ¿sí?, al ejercicio del administrado o a la conducta del administrado, sino que genere una trascendencia en relación a las conductas
idóneas. Es un tema recontra discutible. Para mí no debe haber sanción, ¿sí? Y por otra parte, ¿qué pasa si otro efectivo es intervenido por conducción en estado de ebriedad y por esta conducta es investigado y sancionado por la inspectoría? Por la misma situación. ¿Por qué? Porque no existe esa tipificación administrativa, sino es obrar contra el código, ¿no? Ellos tienen un código de ética y el código de ética o el código de conducta policial es muy cuestionable en la aplicación disciplinaria. Es más o menos, tiene la misma discrepancia con la aplicación del código de ética de la función pública. Bueno, eso para poder considerar. Yo considero que está aplicándose de manera errónea porque son cosas muy distintas. ¿Sí? Y eso si lo llevas a contencioso se va a caer, porque no hay una identidad de sanción, no hay un principio de tipicidad. Y si existiera incluso, estaría tentando contra el Nevis in idem. Listo. Muy bien. Reader, de verdad, muchas gracias por la invitación. ¿Sí? El día domingo hablaremos un poco más de estos procedimientos especiales. Tal vez hablemos, pueden traer sus preguntas, dudas o consultas que tengan sobre el sancionador. Con mucho gusto estoy presto para atenderlos. Y también vamos a desarrollar un poco sobre la actividad administrativa de fiscalización y el procedimiento trilateral. Entonces los espero el día jueves, el día domingo a las 4 de la tarde.